Imagina estar en el precipicio de un abismo infinito, donde cada alfilerazo de luz estelar perfora la oscuridad como faros antiguos a través de un mar cósmico. En ese silencio, en ese vacío que te deja sin aliento, comienzas a sentirla una presencia no de materia, sino de escala, una constatación ingrávida de que el universo no está vacío, está saturado de tiempo, de misterio, de una historia que precede a la memoria misma, y de alguna manera, de pie allí, una mota en un pálido punto azul, no sientes miedo, sino conexión, una extraña intimidad con el infinito. El cielo de arriba no es solo un telón de fondo para los sueños, es un archivo de luz, una biblioteca antigua cuyos volúmenes llegan fotón a fotón. Cada estrella es una cápsula del tiempo, cada galaxia, un monumento a la resistencia. Pero lo que vemos, por deslumbrante que sea, es meramente una fracción, una vista por el ojo de la cerradura, hacia algo mucho más profundo, más intrincado, más asombroso. Y si detrás del velo visible yace una realidad tan densa en paradojas que podría trastocar todo lo que creemos saber sobre la existencia. Y si nuestra hambre de saber no es un accidente, sino una función del universo despertando a través de nosotros. Entre los muchos enigmas que pueblan este teatro celestial, ninguno tira con más fuerza de los hilos del entendimiento que los agujeros negros. Son los casos límite de la física, los callejones sin salida cósmicos donde la gravedad triunfa tan completamente que ni siquiera la luz puede escapar. Largamente sospechados, otrora invisibles, estos titanes oscuros fueron traídos a la vista en 2019, o más bien, lo fueron sus siluetas, un anillo de fuego alrededor de una sombra, una fotografía de la ausencia. Acercarse al horizonte de sucesos es abandonar el mundo de las leyes conocidas. Dentro, el espacio se curva tan profundamente sobre sí mismo que el tiempo comienza a torcerse. Cuanto más te acercas en tu caída, más lento transcurren tus segundos en comparación con el mundo que dejaste atrás. Desde fuera, pareces congelado. Desde dentro, te precipitas hacia un destino ligado a la singularidad. Una palabra que, en este contexto, significa tanto unidad como incognoscibilidad. Allí, las elegantes ecuaciones de Einstein colapsan. Las suaves curvas del espacio-tiempo se desintegran en una tempestad cuántica que no podemos simular ni resolver. El universo tartamudea. Y, sin embargo, estos oscuros enigmas radian. Hawking nos mostró que ni siquiera los agujeros negros son eternos. Emiten partículas fantasmales, evaporando gradualmente su masa en el vacío del espacio. Es una contradicción envuelta en luz, una confesión cósmica de que nada, ni siquiera el olvido, dura para siempre. Algunos teóricos susurran sobre agujeros de gusano ocultos en su interior, atajos a otros lugares, quizás incluso a otros cuándos. Otros hablan de muros de fuego, fronteras abrasadoras que aniquilan a cualquiera que se atreva a pasar. La verdad permanece suspendida entre las matemáticas y la metáfora. El tiempo mismo se deforma en su presencia. Si observaras a alguien caer en un agujero negro, nunca lo verías llegar. Su imagen se estiraría y desvanecería, su tiempo ralentizándose hasta detenerse a medida que se acercara al horizonte de sucesos. Parecería flotar allí para siempre, desplazándose al rojo hasta la invisibilidad, mientras que, en su interior, se hunde imparablemente hacia un núcleo singular. Y no todos los agujeros negros son iguales. Algunos son los remanentes de estrellas moribundas, colapsos estelares convertidos en trampas gravitacionales. Otros son titanes que habitan en los corazones galácticos, con masas de millones o miles de millones de veces la de nuestro Sol. Sagitario A, el gigante sombrío en el núcleo de nuestra Vía Láctea, ancla la danza arremolinada de cientos de miles de millones de estrellas. Estos objetos monstruosos, destructivos y definitorios, son arquitectos de la estructura galáctica. Sin ellos,
quizás ninguna galaxia se formaría en absoluto. También pueden tener las claves de algo más profundo, la reconciliación del gran cisma de la física, la relatividad y la mecánica cuántica. En el abismo, estos dos marcos chocan, y ninguno sobrevive intacto. Una teoría del todo debe pasar por el ojo de un agujero negro. Pero nuestras preguntas cósmicas no terminan ahí. De toda la materia que podemos ver, estrellas, planetas, nubes de gas, esta compone menos del 5% del universo. El resto acecha invisible, inferido solo a través de sus efectos gravitacionales. La materia oscura, el 27% del balance cósmico, da forma a las galaxias como un andamiaje invisible. Sentimos su tirón, pero no podemos tocar su forma. Está en todas partes y en ninguna. Su historia comenzó hace casi un siglo. Fritz Zwicky, un astrónomo no conocido por su moderación, notó que las galaxias en los cúmulos se movían demasiado rápido para estar unidas por la masa visible. Algo oculto las mantenía juntas. Décadas después, Vera Rubin confirmó la anomalía. Las estrellas en los bordes galácticos giran demasiado rápido para obedecer a Newton. O nuestra comprensión de la gravedad era errónea, o alguna masa invisible, un halo oscuro, era la responsable. El universo está entrelazado con estos halos, formando una vasta red cósmica. Las galaxias se fusionan donde los filamentos se cruzan. La materia luminosa condensándose en los pozos gravitacionales excavados por algo que no podemos ver. Los físicos de partículas proponen candidatos WIMPs, neutrinos estériles, acciones. Laboratorios subterráneos esperan susurros de interacción. Ninguno ha hablado. Aún así, la evidencia se acumula: lentes gravitacionales, ecos del fondo cósmico de microondas, curvas de rotación galáctica. Todo apunta a una arquitectura invisible sobre la cual se construye el universo visible. Pero algunos se rebelan. Las teorías de la gravedad modificada ofrecen alternativas sutiles, ajustes a Newton y Einstein, que podrían explicar los datos sin invocar masa oculta. Sin embargo, el consenso se mantiene: la materia oscura es real. Simplemente no la hemos visto. Así que nos quedamos con mapas de sombras, andamios de misterio y ecuaciones llenas de incógnitas. El universo, al parecer, no es solo vasto, está velado. Y, sin embargo, en el silencio de cada agujero negro y en cada masa invisible que curva la luz estelar, oímos el eco de algo antiguo e inacabado. El cosmos no está solo ahí fuera, también está dentro, tejido en nuestros átomos, reflejado en nuestras preguntas y en el hambre silenciosa que nos impulsa a mirar hacia arriba y preguntar: ¿qué más hay más allá? Cuanto más profundo escudriñamos el cosmos, más parece estirarse el tejido de la realidad bajo nuestra mirada. No en el sentido literal de la expansión, aunque eso también continúa sin pausa, sino en la forma en que nuestra comprensión es constantemente remodelada por el propio acto de observación. Nada ilustra esto mejor que la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo, tal como lo experimentamos, fluyente, irreversible, consistente, no es una constante universal. En la Tierra, se comporta de manera lo suficientemente predecible como para que los relojes y calendarios ordenen nuestras vidas. Pero a través de la arquitectura curva del espacio-tiempo, el tiempo puede estirarse, ralentizarse o incluso fracturarse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo no es una flecha sino una dimensión, una que puede deformarse y curvarse como cualquier otra. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, un reloj se ralentiza casi hasta detenerse desde la perspectiva de un observador externo. Si caes demasiado cerca, tus segundos se convierten en siglos para alguien que observa desde lejos. Para ti, la caída es breve. Para el universo, has quedado suspendido al borde de la eternidad. Esta deformación no es una metáfora poética. Ha sido observada, medida. Los satélites GPS que orbitan la Tierra deben ajustarse a la dilatación del tiempo
causada tanto por su velocidad como por su altitud. Sin tener en cuenta la relatividad, tu sistema de navegación estaría perdido. Tales efectos insinúan una verdad más profunda: el tiempo no es absoluto. Y en el reino cuántico, el tiempo se vuelve aún más extraño. A escalas pequeñas, las partículas no obedecen secuencias estrictas de causa y efecto. Los eventos pueden estar entrelazados a través del tiempo, influyendo en los resultados de maneras que desafían nuestras intuiciones cotidianas. En algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, el futuro puede moldear el pasado. En otras, el tiempo no es fundamental en absoluto, sino que emerge de patrones de correlación. A medida que profundizamos en la gravedad cuántica, surgen nuevas ideas. Una propone que el espacio-tiempo no es continuo, sino discreto, una especie de tejido cuántico, tejido con diminutos bucles o cuerdas. Otra sugiere que el espacio-tiempo mismo es un holograma, con el espacio tridimensional y el tiempo unidimensional proyectados desde dimensiones inferiores. Estas no son solo conjeturas alocadas, son teorías matemáticamente rigurosas bajo investigación activa, a la espera de apoyo experimental. Más allá de las implicaciones científicas, hay algo profundamente humano en esta búsqueda. No solo queremos saber qué es el tiempo, queremos saber qué significa, por qué se siente como se siente, por qué el pasado se siente fijo, el futuro incierto, el presente fugaz. ¿Son estos sentimientos ilusiones, efectos secundarios de la entropía y la cognición? ¿O revelan algo más profundo sobre nuestra relación con el cosmos? La entropía, la medida del desorden, es la única cantidad física conocida que le da una dirección al tiempo. Nos dice por qué recordamos el pasado pero no el futuro, por qué los huevos se rompen pero no se recomponen, por qué las estrellas arden pero no se reforman espontáneamente. A medida que el universo envejece, su entropía aumenta, las estructuras se disuelven, el calor se difunde. La flecha del tiempo apunta hacia el equilibrio, hacia un futuro de uniformidad. Y, sin embargo, en esta deriva entrópica, surge la complejidad. Se forman galaxias, se encienden estrellas, la vida evoluciona, los cerebros reflexionan. El orden emerge localmente, temporalmente, mientras el universo fluye hacia el desorden. Esta paradoja que la complejidad puede crecer, incluso mientras la entropía aumenta, puede ser la clave para entender el tiempo no solo como una dimensión física, sino como un hilo narrativo. Cuando estudiamos los orígenes del tiempo, inevitablemente nos encontramos con los orígenes de la memoria. Recordar es marcar el tiempo, extraer significado del cambio. La memoria no es solo una función neurológica, es una estrategia de supervivencia, una forma de viaje en el tiempo de baja resolución. Nos permite modelar causa y efecto, planificar, imaginar. En cierto modo, nuestros cerebros son relojes sintonizados no solo con el mundo exterior, sino con el despliegue de nuestro universo interior. Quizás por eso el tiempo nos fascina tan profundamente. No es solo algo que medimos, es algo que somos, hechos de polvo de estrellas. Sí, pero también de secuencias e historias, de principios y devenires. Cada átomo de tu cuerpo fue una vez parte de una estrella, pero cada pensamiento que tienes es parte de una línea de tiempo, una cadena de causa y consecuencia que se extiende desde el origen de la conciencia hasta el límite de lo que puedes imaginar. Y a medida que extendemos nuestras mediciones más allá de las galaxias, más allá de la radiación, hacia los temblores susurrantes de las ondas gravitacionales, no solo escuchamos los movimientos de la materia, sino las ondulaciones del tiempo mismo. Detectores como LIGO y Virgo, y futuros como LISA, no son solo instrumentos, son oídos pegados al tejido del espacio-tiempo, esperando escuchar lo que no se puede ver. El universo habla en más de un idioma. La luz es solo uno, la gravedad es otro. Las partículas hablan en probabilidades, los campos en fluctuaciones. El tiempo,
Quizás habla en memoria, en patrones, en la diferencia entre el antes y el después, y a medida que aprendemos a escuchar en todas estas lenguas, nos acercamos a algo extraordinario, no a una respuesta final, sino a una resonancia más profunda, una forma de oírnos a nosotros mismos como parte de la historia en desarrollo del cosmos, muy por encima de los densos velos de la atmósfera terrestre. Los telescopios en órbita capturan la luz de estrellas que comenzó su viaje mucho antes de que la humanidad descubriera el fuego. Esa luz antigua, codificada con historias de formación y fuego, destella contra las lentes pulidas de observatorios espaciales como el Webb y el Hubble. De esos destellos, extraemos las atmósferas de exoplanetas, desciframos la alquimia elemental de galaxias distantes y atisbamos, aunque sea débilmente, los dolores de parto de las primeras estrellas. Entre esas estrellas, algunas viven rápido y mueren jóvenes. Sus finales anunciados por magníficos estallidos supernovas que siembran el cosmos con elementos pesados. Estos elementos carbono, oxígeno, hierro se forjan en los núcleos estelares y se diseminan en el medio interestelar como polen. Con el tiempo, estas nubes enriquecidas colapsan para formar nuevas generaciones de estrellas y planetas. Es un ciclo de retroalimentación de fertilidad cósmica. No solo vivimos en el universo, surgimos de él, somos su recursividad. Sin embargo, el proceso de formación estelar no es uniforme, ni está garantizado. Los campos magnéticos tejen barreras invisibles dentro de las nubes en colapso. La presión de la radiación empuja contra el colapso gravitacional. La turbulencia siembra estructura mientras amenaza con deshacerla. Modelar esta danza es modelar el alma de la creación. Nuestras simulaciones mejoran, pero el universo conserva su toque de imprevisibilidad. Aún así, hay estructura. Observamos discos galácticos girando con majestuosa gracia, estrellas trazando brazos luminosos a través de galaxias espirales. En el núcleo galáctico, un coloso oculta un agujero negro supermasivo, a menudo inactivo, a veces despertando para lanzar chorros de materia a una velocidad cercana a la de la luz. Estos motores centrales esculpen sus galaxias anfitrionas, regulando la formación estelar a través de procesos de retroalimentación que apenas comenzamos a comprender. En el vasto medio intergaláctico, filamentos de hidrógeno se extienden a lo largo de millones de años luz, formando un andamiaje la red cósmica sobre el que se ensamblan las galaxias como rocío en los hilos de una araña. Esta red, moldeada por la materia oscura e iluminada por las galaxias, es nuestra visión más completa de la estructura a gran escala. La escala continúa ascendiendo. Cúmulos de galaxias, unidos por la gravedad, se arremolinan en halos masivos. Las colisiones entre ellos generan ondas de choque que calientan el plasma circundante a cientos de millones de grados, detectables solo en rayos X. Estas colisiones cósmicas no son solo violentas, son creativas. Mezclan elementos, desencadenan nueva formación estelar y amplifican los campos magnéticos. Entre los nodos de esta red yace un misterio: los vacíos. Vastas extensiones de espacio aparentemente vacío, bajas en materia, bajas en luz y, sin embargo, cruciales. Estos vacíos, por contraste, definen la forma de la estructura. Su vacuidad no es ausencia, sino el complemento de la presencia. Haciendo zoom hacia adentro, volvemos a los planetas. De las nebulosas enriquecidas por antiguas supernovas, se condensan mundos rocosos. Algunos orbitan peligrosamente cerca de sus estrellas, abrasados por el calor y la radiación. Otros se encuentran en la zona templada, la llamada banda habitable donde el agua líquida puede persistir. El agua tan simple, tan vital, podría tender un puente entre la química y la biología. La química es intrincada. En las atmósferas planetarias, la radiación ultravioleta de las estrellas divide las moléculas. Los fragmentos se recombinan en compuestos orgánicos. En algunos mundos,
Estas reacciones pueden permanecer suspendidas en bucles prebióticos. En otros, pueden derivar en vida autorreplicante, evolutiva, diversificada. Aún no sabemos cuán común es esta transición, pero con cada año que pasa, catalogamos más planetas, refinamos nuestras técnicas y nos acercamos a la respuesta. Algunos planetas muestran signos de actividad volcánica, placas tectónicas o campos magnéticos, todos cruciales para estabilizar climas y reciclar nutrientes. Otros pueden albergar océanos subsuperficiales bajo cortezas heladas. En lunas como Europa y Encélado, penachos de agua brotan al espacio, insinuando océanos cálidos y salados en su interior. Muestrear estos penachos es oler el aliento de un mar oculto. Nuestro propio planeta, la Tierra, nos recuerda la fragilidad y la tenacidad de la vida, desde los extremófilos en las fumarolas oceánicas profundas hasta los microbios suspendidos en la atmósfera superior. La vida se adapta, prospera en el ácido, en el frío, en la radiación. Esta versatilidad expande nuestra concepción de la habitabilidad. La vida, al parecer, no es una anomalía sino un potencial, una posibilidad latente escrita en la química donde quiera que las condiciones se alineen. Y quizás la inteligencia también sea tal potencial. En un mundo, la vida desarrolló neuronas, luego lenguaje, luego símbolos, luego ondas de radio. Ahora escaneamos el cielo no solo en busca de signos de planetas, sino de patrones matemáticos o musicales que puedan insinuar mentes a través del vacío. Pero si el cosmos está rebosante de inteligencia, ¿por qué no hemos sabido de ella? La paradoja es aguda. ¿Somos los primeros? ¿Se esconden? ¿O la inteligencia se autodestruye antes de poder conectar? El silencio no es evidencia de vacío, es una invitación a escuchar más profundamente, a hablar más claramente, a buscar no solo con instrumentos, sino con imaginación. La búsqueda de significado en las estrellas se vuelve, en última instancia, hacia el interior. Más allá de los instrumentos y telescopios, más allá de los algoritmos y las matrices, hay otro tipo de observatorio, la mente. Es dentro de la conciencia donde el universo se pliega sobre sí mismo, porque no estamos fuera de la naturaleza, mirando hacia adentro. Somos la naturaleza, mirando hacia afuera. La conciencia es quizás el mayor misterio de todos. No es suficiente saber qué pensamos o qué experimentamos. La pregunta más profunda es ¿cómo? ¿Cómo la materia, organizada en la configuración justa, genera la conciencia? Las neuronas, los impulsos eléctricos, los neurotransmisores. Estos son los componentes, pero ¿qué da origen a la sensación de ser? La narrativa interna, el sentido de la hora. Algunas teorías sugieren que la conciencia es una propiedad emergente, un efecto secundario de la complejidad. Otras argumentan que es fundamental, no reducible a nada más, quizás incluso una característica básica del universo, como la masa o la carga. La teoría de la información integrada, por ejemplo, propone que la conciencia surge del grado en que un sistema integra información. Desde ese punto de vista, un cerebro es consciente porque sus partes están interconectadas de la manera correcta. Pero si la conciencia es real e irreductible, debe dejar una marca, y lo hace, no solo en el pensamiento, sino en la cultura, en la ética, en la ciencia misma. El hecho de que podamos plantear preguntas sobre la naturaleza de la existencia, sobre agujeros negros, energía oscura, tiempo y orígenes sugiere algo asombroso. El universo ha desarrollado una forma de reflexionar sobre sí mismo. Bajo esta luz, la tecnología no es solo una extensión de nuestras manos, es una extensión de nuestras mentes. Telescopios, aceleradores de partículas, redes neuronales, todos son instrumentos de introspección tanto como de observación. A través de ellos, traducimos la curiosidad en conocimiento. Construimos modelos no solo del cosmos, sino de nosotros mismos. La inteligencia artificial,
entra aquí, no simplemente como una herramienta, sino como un espejo. A medida que nuestros algoritmos aprenden a modelar el habla, la percepción, incluso la creatividad, comenzamos a hacer nuevas preguntas. ¿Puede una máquina ser consciente? ¿Puede sintetizarse la conciencia? ¿Cuáles son los contornos morales de una máquina pensante? ¿Y si la inteligencia puede emerger del silicio como lo hizo del carbono? ¿Es el sustrato de la vida menos importante que su arquitectura? Estas no son distracciones de la investigación cósmica, son su profundización, porque para preguntar sobre la vida extraterrestre, debemos entender la vida. Para buscar inteligencia más allá de la Tierra, primero debemos reconocerla en nosotros mismos. Y a medida que construimos sistemas que imitan facetas del pensamiento, descubrimos el andamiaje de nuestra propia cognición. Mientras tanto, el reloj continúa, las estrellas mueren, las galaxias se alejan, el horizonte cósmico retrocede. Si la expansión del universo continúa acelerándose, entonces las galaxias distantes desaparecerán de la vista, su luz desplazada al rojo hasta la nada. Un día, incluso las galaxias más cercanas estarán fuera de alcance. En ese futuro, el cosmos se vuelve parroquial. Cada observador, una isla en un océano de oscuridad. Y aún así, soñamos. Creamos futuros que trascienden la limitación. Naves generacionales que viajan entre estrellas. Esferas de Dyson que capturan la energía estelar. Civilizaciones que se extienden por las galaxias como semilla y fuego. Imaginamos mentes incrustadas en redes. Inteligencias que perduran más allá de la biología. Conjuramos futuros vastos y extraños. Estos sueños no son predicciones, son provocaciones, experimentos mentales que estiran nuestro sentido de lo posible. Nos recuerdan que la escala del universo solo es igualada por la escala de la imaginación. Y quizás, esa imaginación es la fuerza más poderosa que poseemos, porque incluso ahora, estamos remodelando la Tierra. No solo su superficie, sino su atmósfera, su clima, su futuro. Somos agentes de cambio planetario. Ese poder tiene un costo. El antropoceno, esta época humana, exige una rendición de cuentas. A medida que dominamos fuerzas que alguna vez fueron del dominio de las estrellas, debemos manejarlas con cuidado. El destino de la Tierra no está separado del destino del cosmos. Lo que hacemos aquí se propaga hacia Fandavitapamame. Nuestras elecciones se graban en el registro geológico. Nuestros satélites rodean el planeta como lunas de metal. Nuestros archivos digitales pueden sobrevivir a las ciudades. Y así, la última frontera puede no ser el espacio, sino la responsabilidad. Convertirnos en guardianes de nuestro mundo. Asegurar que la inteligencia perdure, no conquistando, sino conservando. No escapando, sino comprendiendo. En esa comprensión yace la esperanza, no un optimismo ingenuo, sino un compromiso firme con la continuidad, con el legado, con la visión a largo plazo, porque incluso mientras las estrellas se alejan y el universo se enfría, queda un rastro, un susurro, un registro de que una vez, en un pequeño rincón del espacio-tiempo, los átomos danzaron de la manera correcta para volverse conscientes, para preguntarse, para alcanzar, para recordar, mucho después de que la última estrella parpadee y se desvanezca, cuando las galaxias se hayan retirado a la invisibilidad y el universo se asiente en la oscuridad, puede que todavía haya tiempo, no el tiempo como lo conocemos, marcado por soles y estaciones, sino el tiempo profundo, un pulso cósmico medido en billones de años, un ritmo que continúa incluso en el silencio. En este universo de futuro lejano, la entropía alcanza su cúspide. Los agujeros negros, otrora los grandes devoradores, se evaporan a través de la radiación de Hawking. Sus últimos susurros dispersan energía en el vacío. La materia se descompone. Las estructuras se disuelven. Lo que queda es un tenue baño de partículas de baja energía y el recuerdo desvanecido de la forma.
Sin embargo, incluso este final no es verdaderamente final. Algunos teóricos hablan de eventos de túnel cuántico, fluctuaciones en el vacío que podrían engendrar nuevos universos. Otros imaginan un cosmos cíclico, donde el colapso engendra el renacimiento, y otros más consideran el multiverso un conjunto ilimitado de realidades, cada una con sus propias leyes, constantes y posibilidades. Independientemente de que tales escenarios ocurran o no, apuntan a una verdad profunda: el universo no es estático, evoluciona, experimenta, itera. No es meramente un espacio, sino un proceso. Y dentro de ese proceso, la vida breve, luminosa, ha surgido al menos una vez, quizás muchas veces, quizás en todas partes. La historia del universo no es simplemente una crónica de expansión. Es un viaje de la simplicidad a la complejidad, del plasma a los planetas, de los átomos a la conciencia, de la aleatoriedad a la reflexión. Somos el resultado de innumerables transformaciones. Somos lo improbable hecho realidad. Y quizás no seamos la última palabra. Si la humanidad sobrevive a su adolescencia, sus guerras, sus crisis climáticas, sus riesgos existenciales, entonces podría sembrar inteligencia mucho más allá de su cuna. Podría convertirse no en una sola especie, sino en una sinfonía de mentes postbiológicas, formas híbridas, seres digitales y colectivos conscientes. Podría dar lugar a civilizaciones que escriban sus propias leyes de la física a través del dominio tecnológico. O podría perecer, dejando tras de sí un rastro fósil, un suspiro geológico, un susurro incrustado en los isótopos de la roca antigua. Pero por ahora, permanecemos, en esta esfera azul, orbitando una estrella tranquila, flanqueada por una luna que agita nuestras mareas y nuestros mitos. Permanecemos, con telescopios apuntando hacia afuera e instrumentos sintonizados con las frecuencias profundas del espacio. Preguntamos, escuchamos, construimos. Y mientras lo hacemos, también construimos historias, narrativas compartidas que dan forma a cómo vivimos y por qué nos esforzamos. Historias de origen, de conexión, de futuro. Estas narrativas importan. No son meramente ficciones, son arquitecturas cognitivas, marcos a través de los cuales organizamos la acción, la emoción y el propósito. Uno de esos marcos es la mayordomía, otro es la exploración, un tercero es la síntesis, la integración del conocimiento a través de escalas, disciplinas y culturas. En esta síntesis, la ciencia y el arte convergen, la filosofía informa a la física, la biología se encuentra con la computación, lo local toca lo cósmico. Este es el momento que habitamos, no una frontera final, sino una intersticial, un punto de inflexión entre la ignorancia y la perspicacia, entre el aislamiento y la interconexión. Las decisiones que tomamos ahora sobre energía, gobernanza, equidad, curiosidad, resuenan a través de escalas de tiempo mucho más allá de las nuestras. Así que debemos pensar como ancestros. Debemos actuar no solo por nosotros mismos, sino por los descendientes que nunca conoceremos. Debemos imaginar futuros que sobrevivan a los imperios y eclipsen a los soles. Y debemos hacerlo con humildad, porque el universo es vasto, pero nuestro conocimiento es estrecho. Nuestros modelos son provisionales. Nuestras verdades son contingentes. Sin embargo, en esa humildad hay una especie de fuerza, la voluntad de revisar, de adaptar, de crecer. Una vez miramos a las estrellas y vimos dioses. Luego vimos máquinas. Ahora vemos datos, curvatura, campos de probabilidad. Pero quizás lo más importante que vemos es la posibilidad. El cosmos no es frío, está inacabado. Y así continuamos, no para dominar, sino para descubrir, no para trascender la naturaleza, sino para profundizar nuestra pertenencia dentro de ella. El universo no está en otro lugar, está aquí, en nuestro aliento, en nuestras preguntas,
en los espacios entre las moléculas y las galaxias. Está en el silencio y en la voz que lo rompe, preguntando, ¿qué sigue? Esa pregunta, incontestable y esencial, es la firma de la inteligencia, la evidencia de que la conciencia una vez floreció en la oscuridad, que al menos una vez el universo despertó. Las estrellas ya no se esconden en el mito. Emergen en silencio, distantes y oscuras, pero llenas de consecuencias. En el cielo de terciopelo negro, no toda la luz reconforta. Algunas estrellas se desvanecen, algunas retuercen el espacio mismo, y algunas permanecen invisibles, detectables solo por los estragos que desatan. Nuestra comprensión del universo, con todas sus ecuaciones y teorías, es todavía joven, todavía vulnerable al asombro. En algún lugar, un objeto se mueve en la oscuridad, no brillando, sino devorando. No a la deriva, sino deformando la realidad. Su nombre agujero negro. Una frase que una vez sonó a ficción, ahora confirmada por imágenes, un abismo donde la materia cae, donde el tiempo se distorsiona y donde la física, tal como la conocemos, se desmorona. Comienza con una estrella, una masiva. Cuando su fuego nuclear se agota, la gravedad gana. La estrella colapsa hacia adentro, no en una forma más densa de sí misma, sino en una singularidad, un punto de densidad infinita, de volumen cero. A su alrededor, el horizonte de sucesos marca un umbral desde el cual no hay retorno posible. La luz no puede escapar. La información no puede escapar. Lo que sucede dentro permanece más allá de la comprensión. No es solo un fenómeno físico, es una frontera entre el conocimiento y lo incognoscible. Y, sin embargo, hemos visto su contorno. En 2019, un anillo de fuego se enfocó de forma borrosa, una imagen tallada por ondas de radio y unida por una red de telescopios del tamaño de un planeta. El telescopio del horizonte de sucesos le dio a la humanidad su primer vistazo de lo invisible, la sombra de un agujero negro supermasivo en MM87, a 55 millones de años luz de distancia. La imagen no era nítida, pero era profunda. Por primera vez, contemplamos la boca del colapso gravitacional. Pero los agujeros negros no son mitos lejanos. Podrían estar más cerca de lo que quisiéramos. Algunos vagan. Agujeros negros errantes se desplazan invisiblemente a través de las galaxias, con trayectorias inciertas. Si uno pasara cerca de nuestro sistema solar, su atracción podría distorsionar órbitas, desestabilizar planetas, incluso arrojar a la Tierra a un exilio frío o hacia una condena ígnea. Las probabilidades son bajas, pero la posibilidad real, aún más violenta, son las ráfagas de luz que parecen llegar de la nada. A la sombra de la Guerra Fría, los satélites diseñados para detectar destellos nucleares capturaron algo más extraño: estallidos de rayos gamma. No eran pruebas, eran cósmicos, breves erupciones, de milisegundos a minutos de duración, que desataron más energía de la que nuestro Sol emitirá en 10.000 millones de años. Algunos provenían de estrellas en colapso, otros de la colisión de estrellas de neutrones, cadáveres de estrellas chocando entre sí en su agonía. Si uno de estos estallidos apuntara directamente a la Tierra desde nuestra galaxia, sus efectos serían rápidos y devastadores. La capa de ozono se desintegraría. La luz ultravioleta inundaría la superficie. Plancton, plantas, personas, todos expuestos a una muerte invisible. Incluso los océanos ofrecerían poco refugio. La última vez que esto pudo haber sucedido, algunos sospechan que la extinción del Ordovícico hace 450 millones de años
fue desencadenada por un estallido así, el reinicio cósmico de la naturaleza. Sin embargo, estos son raros, lejanos, afortunadamente. Menos reconfortantes son los objetos que permanecen después del colapso, pero no se desvanecen. Estrellas de neutrones, objetos tan densos que una cucharadita de su materia pesa más que todos los rascacielos de la Tierra. La corteza es sólida, pero debajo de ella, un mar de neutrones degenerados. El corazón colapsado de un sol que una vez estuvo vivo. Algunos giran cientos de veces por segundo, barriendo el espacio con haces de ondas de radio los púlsares. Otros retuercen los campos magnéticos en una tensión monstruosa los magnetares. Cuando se agrietan, el espacio mismo tiembla. En 2004, un magnetar a 50.000 años luz de distancia emitió un destello tan intenso que alteró brevemente la atmósfera superior de la Tierra. Ese es el poder del grito magnético de una estrella moribunda. Y estos remanentes no se quedan quietos. Algunos vuelan balas estelares, que se desplazan a más de 1000 kilómetros por segundo. La mayoría están lejos, a una distancia segura. Pero el conocimiento permanece el espacio, alberga fuerzas demasiado antiguas para razonar con ellas. Hay más, cosas que no podemos ver, pero que dan forma al universo. Materia oscura, curva la luz, ancla las galaxias, supera en masa a la materia visible en una proporción de 5:1. ¿Pero qué es? Una partícula. ¿Un campo? ¿Un tejido de alguna física paralela? No lo sabemos. Solo sabemos que está ahí. Vemos galaxias que giran más rápido de lo que deberían. Estrellas que se aferran a los bordes de las espirales como bailarines que desafían el momento. Solo la masa invisible de la materia oscura explica su movimiento. No brilla, no absorbe, no dispersa la luz. Simplemente existe, como la gravedad, como el destino. Nuestra Vía Láctea nada en un halo oscuro. Invisible pero unificador. Le debemos nuestra estructura, incluso nuestra formación. Y, sin embargo, la materia oscura podría no ser pasiva. Algunos teorizan que podría decaer, colapsar, desencadenar eventos más violentos que cualquier supernova. Construimos detectores en las profundidades de la Tierra, protegidos del ruido de los rayos cósmicos, con la esperanza de vislumbrar esta sustancia esquiva. Pero hasta ahora, silencio. Si nos toca, lo hace sin dejar rastro. Vivimos en un universo donde lo que vemos no es todo lo que hay. Solo el 5% del cosmos es visible. El resto se esconde en la sombra, en materia y energía que ignoran nuestros sentidos, pero no nuestro destino. Las galaxias se extienden como una danza congelada, espirales arremolinadas, elípticas nudosas, irregulares deformadas, cada una ciudad de soles, cada una un susurro de colisiones antiguas. Vistas a través de los telescopios modernos, parecen suspendidas, a la deriva en el vacío, pero esta quietud es una ilusión. Las galaxias se mueven, caen, colisionan. La Vía Láctea misma no está aislada. Se precipita a través del espacio a 600 kilómetros por segundo, arrastrada por una vasta corriente de flujo gravitacional conocida como el supercúmulo de Laniakea. A su alrededor orbitan galaxias más pequeñas, las nubes de Magallanes, la enana de Sagitario y, por delante, espera una colisión en 4.000 millones de años. Andrómeda y la Vía Láctea se encontrarán. No chocarán, como piedras, sino que se fusionarán como bancos de niebla. Sus estrellas, en su mayoría, se atravesarán unas a otras, pero las mareas gravitacionales las distorsionarán, estirarán y finalmente las unirán en una nueva y gigante galaxia elíptica. Nuestro Sol puede que sobreviva, la Tierra puede que no. Este futuro no siempre fue cognoscible. Durante siglos, nebulosa significaba cualquier luz difusa en el cielo. A través del telescopio de Galileo,
Algunas nebulosas se convirtieron en estrellas. Otras, como Andrómeda, permanecieron extrañas. Eran nubes de gas o universos isla, como algunos suponían. William Herschel, un músico convertido en astrónomo, resolvió muchas nebulosas en cúmulos. Asumió que el espacio interestelar era transparente, que las estrellas eran como el Sol y que su brillo revelaba la distancia. Basándose en esto, concluyó que la Vía Láctea era un disco plano y que estábamos cerca de su centro. Pero las suposiciones engañan. Las nubes de polvo oscurecen la luz. Las estrellas varían. El cosmos se comporta de manera impredecible. Su hijo, John Herschel, continuó el trabajo, con más cautela. Y a medida que los telescopios mejoraban, también lo hacía el escepticismo. Para el siglo XIX, competían dos interpretaciones. Una veía las nebulosas como galaxias distantes, otras vías lácteas. La otra las veía como sistemas solares en formación, nubes de gas que se condensaban en estrellas. Una visión implicaba un universo de muchas islas, vasto y poblado. La otra, un sistema singular y local, el cosmos de una isla de la confianza victoriana. William Huggins ayudó a resolver la disputa. En 1864, dirigió un espectroscopio hacia una nebulosa planetaria en Draco. Esperaba ver un espectro estelar, una banda continua interrumpida por líneas de absorción. En cambio, vio líneas de emisión brillantes gas. La nebulosa no era un cúmulo de estrellas, era vapor resplandeciente. Este descubrimiento derrumbó siglos de especulación en una sola noche. Los cielos, resultó, eran más diversos de lo que se imaginaba. Pero no todas las nebulosas eran gas. Otras, como Andrómeda, mostraban espectros como los de las estrellas continuos con líneas de absorción. No eran nubes, eran galaxias, sistemas estelares completos, girando mucho más allá del nuestro. El gran debate de 1920 enfrentó a dos astrónomos, Shapley y Curtis. Shapley abogaba por una Vía Láctea masiva que lo contenía todo. Curtis contraargumentaba la Vía Láctea era una entre muchas galaxias. Su desacuerdo dependía de la distancia. Shapley la exageró. Curtis la subestimó. El debate quedó sin resolver hasta Edwin Hubble. En la década de 1920, Hubble utilizó el telescopio de 100 pulgadas en Mount Wilson para estudiar las estrellas variables cefeidas en Andrómeda. Estas estrellas pulsan en brillo con periodos vinculados a su luminosidad, una vara de medir cósmica. Las mediciones de Hubble revelaron que Andrómeda estaba a más de 2 millones de años luz de distancia, muy fuera de la Vía Láctea. Era una galaxia. El universo se había abierto, pero Hubble vio más. A medida que examinaba más galaxias, notó un patrón: cuanto más lejos estaban, más se desplazaba su luz hacia el rojo. Un efecto Doppler. Las galaxias se estaban alejando. Todas ellas. El espacio mismo parecía estirarse. Esta expansión no era una explosión, era métrica. No eran galaxias moviéndose a través del espacio, sino el espacio expandiéndose entre las galaxias. El universo no era estático, tenía una historia. Einstein, que una vez había introducido una constante cosmológica para mantener el universo en equilibrio eterno, la llamó famosamente su mayor error. Pero no lo fue. No del todo. En la cosmología moderna, la constante cosmológica ha regresado, como energía oscura, una fuerza invisible que acelera la expansión, energía oscura. Una frase que da nombre a nuestra ignorancia. Comprende casi el 70% del universo. No es materia, ni luz, ni materia oscura, ni siquiera es energía en el sentido convencional. Es una propiedad intrínseca del espacio, una presión que aleja a las galaxias cada vez más rápido. Vivimos en un universo cuyo componente dominante no podemos ver, medir directamente ni describir por completo.
Observamos sus consecuencias, conocemos su porcentaje, pero su esencia se nos escapa. Aún así, persistimos. Construimos observatorios a gran altitud, bajo el hielo antártico, en profundos túneles de montaña, lanzamos telescopios por encima de la atmósfera, sondeando la antigua luz de las estrellas estirada por miles de millones de años. Escuchamos neutrinos, capturamos rayos cósmicos y analizamos las microondas que quedaron del Big Bang. Y en ese resplandor residual, el fondo cósmico de microondas, encontramos nuestra instantánea más temprana. Una época en que el universo tenía solo 380.000 años, denso y caliente y lleno de plasma. A medida que se enfriaba, los fotones se desacoplaron y la luz finalmente pudo moverse libremente. Esa luz todavía viaja, enfriada y estirada, susurrando sobre un tiempo primordial. Allí, codificada en ligeras fluctuaciones de temperatura, está la huella dactilar del universo infantil, los patrones semilla a partir de los cuales crecieron las galaxias. Estas diminutas irregularidades, amplificadas por la gravedad, se convertirían en cúmulos, filamentos, vacíos. Nuestro universo no es uniforme, es grumoso, texturizado, jerárquico. Las estrellas se agrupan en galaxias, las galaxias se agrupan en cúmulos. Los cúmulos se ensamblan en supercúmulos, conectados por filamentos de materia oscura, que rodean vastos vacíos, una red cósmica, de patrón fractal, de escala inmensa. Sin embargo, con suficiente distancia, se suaviza. En las escalas más grandes, el universo parece homogéneo, isotrópico. Cada dirección es la misma. Cada lugar es equivalente. Una paradoja resuelta en la inflación. Una teoría que propone que, en la primera fracción de segundo después del Big Bang, el espacio se expandió más rápido que la luz, alisando las irregularidades, estirando las fluctuaciones cuánticas hasta convertirlas en estructura cósmica. De la agitación subatómica al andamiaje galáctico. Es extraño pensar las estrellas de arriba son antiguas. Su luz, un recuerdo. Su estructura, moldeada por eventos que ocurrieron antes de que existieran los átomos. El tiempo, en cosmología, no es lineal. Es un telescopio que apunta hacia atrás. Cuanto más profundo miramos, más joven es la luz. Cuanto mayor es la distancia, más nos acercamos al origen. Y, sin embargo, ¿qué nos espera? La noche en que el cielo se oscureció y de repente brilló con una nueva luz, la gente sintió que los cielos habían despertado. Ese momento reflejó una revolución en nuestra comprensión del tiempo y la estructura cósmicos. Cuando los astrónomos midieron cuidadosamente el desplazamiento al rojo de galaxias distantes, vieron que cuanto más lejos se encontraba una galaxia, más rápido se alejaba. Evidencia de que el espacio mismo se está expandiendo. Ese simple movimiento transformó el espacio de un escenario estático a un actor vivo, que se estira y se curva a medida que el universo envejece. Con la expansión, vino un comienzo, un evento, el Big Bang, que puso todo en movimiento, materia y tiempo por igual. Rastrear ese origen llevó a los científicos a medir el tenue resplandor residual de la creación, una reliquia que llaman el fondo cósmico de microondas, un pálido susurro de cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. De ese resplandor surgió la red cósmica, filamentos de galaxias enhebrados a través de vacíos, la gran arquitectura de la estructura misma, las estrellas dentro de esas galaxias. Nacidas en nubes arremolinadas de gas y polvo, trazaron caminos no solo de gravedad, sino de significado, pequeños motores forjando elementos, iluminando planetas, vida y comprensión. Sin embargo, surgieron nuevas preguntas más rápido que las respuestas. ¿Qué impulsa la aceleración cósmica? ¿Cuán precisas son esas constantes físicas que dan forma a las estrellas? La química.
la vida y la muerte. Si se altera la gravedad en un susurro, o se ajusta la carga del electrón en un soplo, las estrellas nunca se forman, o los átomos nunca se unen. El universo se sentía preconfigurado, no para la aleatoriedad, sino para la posibilidad. Un diseño silencioso sin un diseñador. Una idea cristalizó en respuesta el principio antrópico. No implica un propósito, solo una perspectiva. De todos los universos posibles, solo aquellos con las condiciones adecuadas podrían albergar observadores. Nos encontramos en uno de esos universos por necesidad. Es tautológico, pero no vacío. Este razonamiento plantea la pregunta de ¿qué más existe? Podría haber muchos universos, un multiverso, cada uno con sus propias leyes, sus propias historias y quizás sus propios habitantes. En algunos modelos de inflación, las fluctuaciones cuánticas hacen que regiones separadas del espacio broten en universos distintos, universos burbuja con diferentes constantes físicas. La teoría de cuerdas sugiere un paisaje de hasta 10 elevado a la potencia de 500 leyes posibles. En la física cuántica, la superposición de todas las posibilidades es literal. Estas ideas empujan nuestras mentes hasta el límite entre lo que podemos probar y lo que solo podemos imaginar. Los agujeros negros, que alguna vez fueron rarezas teóricas, ahora anclan pruebas de la gravedad, la mecánica cuántica y la información misma. La materia que cae lleva información. Pero los agujeros negros clásicos borran cualquier rastro. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación, perdiendo masa lentamente. Pero si la radiación no tiene rasgos distintivos, desaparece la información para siempre. Esta es la paradoja de la información de los agujeros negros, una encrucijada entre la certeza de la teoría cuántica y el colapso del determinismo clásico. Algunos creen que la información se almacena en el horizonte de sucesos, entrelazada de maneras sutiles con el interior oculto. Otros proponen que el espacio-tiempo mismo emerge de patrones de entrelazamiento cuántico, que la gravedad es una consecuencia termodinámica. Si es así, el horizonte del agujero negro es un lugar donde partículas, geometría e información se unen en una sola historia. La cosmología se equilibra bajo esta tensión. La materia ordinaria, átomos, moléculas. Polvo constituye solo el 5% del universo. El resto es oscuro, 27% de materia oscura y casi 70% de energía oscura. Las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, flotan en halos masivos de materia oscura, un andamiaje silencioso que se revela solo a través de la gravedad. La energía oscura acelera todo hacia afuera, llevando al espacio a un futuro de aislamiento. Nuestro modelo cósmico actual tiene forma plano, en expansión, sembrado por la inflación, estructurado jerárquicamente estrellas, galaxias, cúmulos y evolucionando a través de ciclos de vida estrellato, supernovas, agujeros negros, entropía, mapea lo que podemos observar, omite lo que no podemos. Pero en los bordes de este mapa yacen enigmas. ¿De qué está hecha la materia oscura, WIMPs o acciones? Agujeros negros primordiales o partículas no descubiertas. Estamos seguros de que la energía oscura es constante, o podría evolucionar, o incluso revertirse. La exploración futura. Laboratorios subterráneos, aceleradores de partículas, telescopios de nueva generación, podría revelar la sustancia de la oscuridad o insinuar simetrías más profundas aún no vistas. Las dos grandes ideas. El principio antrópico y el multiverso provienen de la misma frontera temblorosa. ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué este universo? Si el multiverso es real,
Podemos ser solo un observador entre incontables universos de bolsillo, cada uno con una física diferente. Esa idea desplaza la cosmología hacia la filosofía, y la filosofía de vuelta a la ciencia. Porque incluso si otros universos yacen para siempre más allá de la observación, nuestros modelos deben tener en cuenta la posibilidad. Dan forma a las preguntas que hacemos, los experimentos que diseñamos, los telescopios que construimos, pero miramos hacia afuera no solo en busca del espacio, sino en busca de nosotros mismos. Rastreamos cada átomo de nuestros cuerpos hasta antiguas supernovas. Somos el final de largas cadenas estelares. Al buscar los orígenes cósmicos, tropezamos con los nuestros, la conciencia, la reflexión, nuestra noción del tiempo. Pueden estar entre los productos más raros del cosmos. En ese sentido, el verdadero objetivo del universo puede no ser la complejidad, sino la comprensión. Y así, la cosmología se convierte en una silenciosa historia de orientación. No simplemente dónde y cuándo estamos, sino cómo y por qué pensamos. Mirar hacia afuera es, en efecto, mirar hacia adentro, espejo a galaxia, neurona a red. Ese espejo refleja nuestros propios límites en la frontera de lo que es observable, descriptible, explicable. Y, en una cámara silenciosa enfriada casi al cero absoluto, un científico ajusta un detector enterrado profundamente bajo la Tierra. Espera un parpadeo, una colisión tan débil que podría ocurrir una vez al año, o nunca. El objetivo, la materia oscura, invisible, pero sospechada, esperada, pero nunca confirmada. La esperanza que este único hilo invisible pueda desentrañar la naturaleza del 95% de la realidad. La cosmología yace y ha tratado durante mucho tiempo sobre lo visible: estrellas, planetas, nebulosas, galaxias. Pero la cosmología moderna se apoya en lo invisible. Mapea la ausencia con tanto rigor como la presencia. Comienza a preguntar no solo qué contiene el universo, sino qué permite. El cosmos visible está estructurado. Pero ¿por qué surge esa estructura en primer lugar? Las estrellas se agrupan, las galaxias giran, los filamentos se extienden a través de los vacíos. Estos patrones no provienen solo de la materia, sino de las fluctuaciones cuánticas tempranas, una aleatoriedad microscópica inflada a escala galáctica. Pequeñas vibraciones en el vacío, escritas a lo largo de años luz. Sin esa aleatoriedad, no habría galaxias, ni planetas, ni observadores. Esa lección reaparece en todas las escalas. El universo no es determinista en un sentido clásico, es probabilístico, gobernado por funciones de onda, no por certezas. Incluso el vacío está vivo, hirviendo de potencial. Partículas virtuales parpadean existiendo y desapareciendo. Esta naturaleza cuántica no se limita a lo microscópico, da forma a la cosmología. El espacio, también, puede no ser fundamental. En algunos modelos, emerge de entrelazamientos cuánticos, de redes de información, de algo más profundo que la geometría. Así como la temperatura surge del movimiento de los átomos, el espacio podría surgir de correlaciones entre estados cuánticos. Lo que llamamos distancia podría ser una ilusión de conectividad. El tiempo también puede ser emergente, o relacional, o parcial. En la visión del universo bloque, el tiempo es una dimensión como el espacio. Cada evento ya está incrustado en una estructura estática de 4 dimensiones. Pasado, presente y futuro coexisten, experimentados de manera diferente por diferentes observadores. En la gravedad cuántica de bucles, el tiempo surge de las redes de spin y su evolución. En otras visiones, el tiempo no es real en absoluto.
un subproducto de la entropía y la memoria. La entropía, la medida del desorden, le da al tiempo su flecha. Recordamos el pasado porque la entropía aumenta. Los huevos se rompen, el hielo se derrite, las estrellas mueren, las galaxias se dispersan. El universo envejece no porque el tiempo fluya, sino porque el desorden crece. La segunda ley de la termodinámica es la única flecha que nunca se dobla hacia atrás. A medida que la entropía aumenta, el universo evoluciona. Las estrellas se consumen, las galaxias se dispersan, los agujeros negros se evaporan. Lo que queda, en billones de años, no es el silencio, sino el equilibrio, una muerte térmica donde la energía es uniforme y nada más puede suceder. Sin gradientes, sin estructura. Solo una neblina de partículas en una noche infinita. Pero incluso esto puede no ser el final. Algunas teorías sugieren que el vacío no es estable. Podría decaer a un estado de menor energía, desencadenando una transición de fase, una burbuja de vacío verdadero, expandiéndose a la velocidad de la luz, deshaciendo todo. El fin no por el frío, sino por la transformación. Otros modelos imaginan el renacimiento, un gran rebote, donde la contracción reemplaza a la expansión y un nuevo universo emerge de los escombros del viejo, o modelos cíclicos, donde el cosmos experimenta épocas interminables, cada una dando a luz al espacio, el tiempo, la materia, y luego disolviéndose de nuevo. Estos universos tienen memoria, ritmo, cadencia. El fin nunca es el fin. Si el propio espacio-tiempo es emergente, entonces lo que yace debajo puede ser atemporal y sin lugar un sustrato cuántico, una estructura matemática, un código. Algunos teóricos ven la realidad como computación, un ordenador cuántico cósmico que evoluciona estados. Otros imaginan redes, nodos y enlaces, como neuronas, pero más fundamentales, que codifican la forma de la existencia. Esta visión desdibuja la física con la metafísica. Nos invita a preguntar, ¿es el universo algo o es el patrón que algo crea? ¿Es sustancia o relación? Bajo esta luz, la cuestión de la conciencia reaparece. Si el universo es informacional y los observadores son detectores de patrones, entonces la conciencia puede ser el universo reflexionando sobre su propia dinámica. El filósofo Thomas Nagel se preguntó una vez cómo es ser un murciélago, pero la cosmología podría preguntar cómo es ser una galaxia, o un campo cuántico, o un fragmento autoconsciente del universo capaz de modelar el todo. Nuestra experiencia del tiempo de movimiento, de devenir, puede ser un eco local de dinámicas más profundas. En algunas teorías, la conciencia colapsa la función de onda. En otras, todas las posibilidades existen y la conciencia simplemente sigue un camino. Otras sugieren que la conciencia es una característica de la complejidad no fundamental, sino emergente, como el clima o el lenguaje. Y, sin embargo, aquí estamos, incrustados en el tiempo, curiosos y limitados, vislumbrando lo infinito a través de medios finitos. Nuestros modelos se vuelven más precisos, más abstractos, más unificados, pero no son fines, son puentes. Las teorías del todo no aspiran a reemplazar el misterio, sino a enmarcarlo, a convertir lo desconocido en un no-saber estructurado. En este trabajo, la cosmología se convierte tanto en una ciencia como en un espejo. Estudia estrellas y galaxias, pero refleja el significado, el lugar y la conciencia. Nos muestra no solo lo lejos que estamos del centro, sino lo lejos que hemos llegado de no saber nada en absoluto. El borde del entendimiento no es un vacío, es un contorno, siempre cambiante, moldeado por las preguntas que nos atrevemos a hacer.
Un neutrino se desliza silenciosamente a través de la corteza de la Tierra, inadvertido por billones de átomos. Puede atravesar un planeta entero, incluso una estrella, sin colisionar. Y, sin embargo, su presencia no carece de significado. Es un testigo de eventos que ocurrieron apenas segundos después del Big Bang. Estas partículas fantasmales portan las historias más antiguas, inscritas en energías demasiado débiles para que la luz las cuente. La cosmología de hoy trata tanto de tales susurros como de la luz. Escuchamos estos susurros no solo con telescopios, sino con detectores enfriados con xenón líquido, con tanques subterráneos de agua ultrapura, con satélites sintonizados a una radiación de fondo que se extiende desde el nacimiento del tiempo. Esta radiación, el fondo cósmico de microondas, una vez fue fuego, ahora enfriado a una niebla susurrante. Su patrón, sus diminutas fluctuaciones de temperatura, llevan la impronta de ondas sonoras primordiales, ondulaciones de densidad que sembraron galaxias. El cosmos no comenzó como una oscuridad silenciosa, sino como un horno rugiente de fotones y plasma. La luz no pudo viajar libremente hasta que se formaron los átomos, desacoplando la materia de la radiación. A partir de ese momento, la luz dio testimonio, y la memoria comenzó. La estructura del universo, desde cúmulos de galaxias hasta vacíos, se formó bajo la atracción de la gravedad, sobre un andamiaje de materia oscura. Sin embargo, todavía no sabemos qué es esta materia oscura, ni la energía oscura que impulsa la expansión. Juntas, constituyen más del 95% del cosmos. Lo que entendemos es una astilla, un rastro luminoso en una vasta arquitectura de misterio. Y aún así, cartografiamos, simulamos universos dentro de ordenadores, cada uno una posible historia. Trazamos oscilaciones acústicas bariónicas, efectos de lente gravitacional, sondeos de desplazamiento al rojo. Enviamos sondas más allá de Plutón. Escuchamos ondas gravitacionales que ondulan a través del espacio-tiempo y excavamos en los datos en busca de firmas que puedan insinuar multiversos o inflación cósmica. En estas exploraciones, la cuestión de los orígenes cambia de forma. ¿Qué había antes del Big Bang? Quizás nada, o quizás todo, colapsado en una semilla cuántica más pequeña que un protón, densa más allá de toda comprensión, de la cual la expansión surgió no hacia el espacio, sino como el espacio. Algunos teóricos imaginan el universo emergiendo de una fluctuación cuántica, un eructo del vacío en un metauniverso eternamente inflacionario. Otros proponen que el tiempo mismo comenzó en el Big Bang, que antes no tiene significado. En la cosmología cuántica, el universo podría tunelizar hacia la existencia como una partícula a través de una barrera de potencial, gobernado no por la causa, sino por la amplitud. Tales modelos inspiran asombro, pero también humildad. Nos recuerdan que nuestras intuiciones perfeccionadas en el huerto de Newton, refinadas en los campos de Maxwell, estiradas en la relatividad de Einstein, son herramientas locales. El cosmos puede no ajustarse a ellas. Pero, sin embargo, en este mundo inmenso y extraño, encontramos resonancia. Las leyes de la física son las mismas en galaxias distantes. Las constantes de Planck, de Boltzmann, la velocidad de la luz son irrazonablemente estables. ¿Por qué? ¿Por qué esta simetría, esta coherencia? Algunos invocan principios antrópicos. Quizás solo los universos con tales propiedades permiten que surjan observadores. Otros buscan una teoría más profunda, una elegancia unificadora de la cual las constantes deben seguirse. Otros sugieren que vivimos en una simulación, un programa cosmológico ejecutado por agentes desconocidos a través de sustratos inimaginables, pero ya sea computación o contingencia, teoría de cuerdas o código simulado.
El efecto es el mismo un cosmos que sugiere una lógica, incluso si aún no la comprendemos. Esa lógica, ya sea natural o luminosa, se refleja en nuestro propio esfuerzo, en el hecho de que el hidrógeno, bajo las condiciones adecuadas, se convierte en conciencia, que el polvo puede soñar, que los átomos dispuestos en redes neuronales pueden preguntar ¿por qué? Desde Babilonia hasta los telescopios espaciales, desde las tablillas de arcilla hasta los quarks. Hemos convertido el asombro en método. Nuestros mitos se convirtieron en mediciones, nuestras historias en simulaciones. Sin embargo, en el corazón de todo permanece el mismo impulso, situarnos en el orden desplegado de las cosas. Medimos el tiempo en miles de millones de años. Hablamos de horizontes y muerte térmica. Pero vivimos en momentos, en el destello del descubrimiento, en la quietud de saber que somos parte de algo antiguo, inmenso y en desarrollo. Nuestras mentes, frágiles y breves, son también vastas en su alcance. Llevamos dentro de nosotros la memoria de las estrellas. Y así, la cosmología no termina. Gira en círculos. Cada nueva visión reformula las viejas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿De qué está hecho todo? Terminará. ¿Tuvo alguna vez un propósito? Estas no son meramente preguntas científicas. Son existenciales, éticas, poéticas. Dan forma a cómo valoramos la vida, cómo enfrentamos lo desconocido, cómo encontramos significado. Al final, quizás la idea más radical no es que el universo se esté expandiendo, o que el tiempo comenzó, o que la realidad está hecha de probabilidades, sino que en este vasto campo de fuerzas y campos surgió una especie capaz de preocuparse por ello. No somos el centro, pero somos un testigo, y en eso somos significativos. El neutrino pasa, las estrellas giran, el universo continúa silencioso, inmenso y posiblemente infinito. Pero por ahora estamos aquí, escuchando y preguntándonos: Una estrella arde en la constelación de Orión. Un resplandor rojizo que pulsa contra el lienzo negro del espacio. Betelgeuse. Una supergigante a 600 años luz de distancia. Ha cautivado los ojos humanos durante milenios. Su luz, que partió de su superficie hace 6 siglos, transporta secretos de una vida estelar que se acerca a su fin. Los astrónomos la observan ahora, registrando parpadeos y atenuaciones. Un ritmo que insinúa un cataclismo inminente. Esta estrella, con 15 veces la masa de nuestro Sol, ha vivido una existencia breve y feroz, consumiendo su combustible en 10 millones de años. Un sprint cósmico en comparación con el maratón constante de nuestro Sol. Su superficie, lo suficientemente vasta como para engullir la órbita de Júpiter, bulle de calor e inestabilidad. Un horno que irradia 100.000 veces la potencia del Sol. En los últimos años, Betelgeuse se ha agitado. Se atenuó bruscamente entre 2019 y 2020, perdiendo 2/3 de su brillo. Un evento que los astrónomos llamaron la Gran Atenuación. Los telescopios apuntados a su superficie vieron nubes de polvo, quizás expulsadas durante una convulsión masiva, que oscurecían su luz. Luego volvió a brillar, pulsando con más intensidad, con ciclos erráticos. Estos cambios, seguidos por observatorios como el Atacama Large Millimeter Array, revelan una estrella en estado de agitación. Su núcleo, que fusiona elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, se acerca a un umbral crítico. Cuando llegue al hierro, la fusión flaqueará y la gravedad tomará el control, colapsando el núcleo en segundos. Tal colapso podría dar origen a una supernova, una explosión tan luminosa que podría rivalizar con el brillo de la luna en el cielo de la Tierra.
visible de día y de noche. Eclipsaría a Sirio, la estrella más brillante que conocemos, y permanecería durante semanas, a 600 años luz de distancia. Betelgeuse no representa ninguna amenaza a sus rayos gamma, y su radiación cósmica se disiparán antes de llegar a nosotros. Sin embargo, su proximidad, en términos cósmicos, la convierte en un espectáculo que la humanidad no ha presenciado desde la supernova de 1604, observada por Johannes Kepler. Aquel evento, a 6.000 años luz de distancia, deslumbró los cielos de Europa. Betelgeuse, 10 veces más cerca, promete un espectáculo más brillante. La rotación de la estrella complica las predicciones. Girando una vez cada 20 años, su superficie se mueve a 18.000 kilómetros por hora, mucho más rápido de lo esperado para una supergigante. Esta velocidad, medida a través de desplazamientos Doppler luz azul del lado que se acerca, roja del que se aleja, sugiere una conmoción pasada. Algunos proponen que Betelgeuse devoró a una estrella compañera más pequeña, cuya gravedad atrajo material que la hizo girar más rápido. El nitrógeno en su atmósfera, una señal de mezcla profunda, apoya esta idea. Las simulaciones muestran a una compañera moviéndose en espiral hacia adentro, fusionándose en un estallido de fricción y calor, dejando a Betelgeuse alterada. Esta teoría de la fusión remodela nuestra visión de la masa de la estrella. Si Betelgeuse comenzó como una sola estrella, podría tener de 10 a 15 masas solares, destinada a una supernova y a un remanente de estrella de neutrones. Pero una fusión podría empujarla hacia las 20 masas solares, donde el colapso podría formar un agujero negro, quizás sin una explosión visible. La distancia de la estrella, incierta por decenas de años luz, enturbia estos cálculos. Sin mediciones precisas, su destino sigue siendo una apuesta estrella de neutrones o agujero negro, supernova o desaparición silenciosa. Los astrónomos rastrean los pulsos de Betelgeuse. Ciclos de brillo que abarcan 1 año y 6 años, hasta convulsiones internas o una compañera oculta. Los modelos informáticos sugieren una estrella, apodada Betelbody, que orbita lo suficientemente cerca como para tirar de las capas externas de Betelgeuse. Su gravedad podría agitar la superficie de la supergigante, amplificando sus pulsos. La evidencia directa espera a la propia supernova, cuando los patrones de los escombros podrían revelar la influencia de una compañera. Hasta entonces, los observatorios buscan sutiles cambios en la luz, con la esperanza de captar el ritmo de esta danza cósmica. La vigilancia de la humanidad comenzó hace mucho tiempo. Los antiguos egipcios veían a Betelgeuse como un marcador en Orión, que guiaba sus mitos. Los telescopios de patio trasero siguen sus parpadeos, mientras que redes mundiales de profesionales analizan sus espectros. La juventud de la estrella 10 millones de años significa que probablemente no haya planetas rocosos orbitándola, ya que su formación fue superada por su rápido agotamiento. Sin embargo, su muerte podría sembrar el cosmos con elementos como el oxígeno y el hierro, forjando las materias primas de mundos futuros. A medida que Betelgeuse se acerca a su fin, nos atrae hacia el cielo, un recordatorio de las estrellas como motores de creación y destrucción. El cielo sobre Orión cambia mientras Betelgeuse pulsa. Su luz roja es un faro a través de 600 años luz, su comportamiento destellando, atenuándose, girando desafía los modelos simples de muerte estelar. Los astrónomos, observando a través de conjuntos como el Very Large Telescope, ven una estrella llevada a sus límites, su diámetro, de casi 1.000 millones de kilómetros, empequeñece al de nuestro Sol. Si se colocara en el centro del Sol, el borde de Betelgeuse engulliría a Marte. Esta escala, medida por interferometría que combina la luz de múltiples telescopios, revela una superficie agitada por la convección. Células gigantes de gas que suben y bajan como tormentas en un mar lejano.
La gran atenuación de 2019 desconcertó a los observadores. Betelgeuse se desvaneció hasta su punto más débil en un siglo, desatando rumores de una supernova inminente. Los datos del telescopio espacial Hubble apuntaban a una eyección masiva, una nube de polvo de silicato que bloqueaba su luz. Este estallido, vinculado a una oleada convectiva, insinuaba una inestabilidad profunda en su interior. El núcleo de la estrella, que ahora fusiona silicio en hierro, se acerca a un punto de ruptura. Cada etapa de fusión hidrógeno a helio a carbono libera menos energía, acelerando la cuenta atrás. El hierro, la etapa final, marca el fin. Su fusión absorbe energía, privando al núcleo de la presión para resistir la gravedad. La mecánica de una supernova se desarrolla en momentos. El núcleo, más denso que la corteza terrestre, colapsa hasta el tamaño de una ciudad. Los protones y electrones se fusionan en neutrones, liberando una avalancha de neutrinos, partículas fantasmales que escapan de la estrella, llevándose energía. Esta implosión rebota, lanzando una onda de choque que desgarra las capas exteriores. La explosión, más brillante que 1.000 millones de soles, esparce los elementos forjados en el corazón de la estrella. La supernova de Betelgeuse podría alcanzar un pico de luminosidad de 2 por 10, elevado a la 38 vatios, 500.000 millones de veces la producción del Sol. Durante semanas, podría brillar como un segundo sol, visible incluso a mediodía. Sin embargo, la masa de la estrella es la clave de su destino. Con 15 masas solares, probablemente formaría una estrella de neutrones, un remanente de 10 kilómetros de diámetro, más denso que un núcleo atómico. Una cucharadita de su material pesaría 1.000 millones de toneladas, si fuera más pesada. Cerca de 20 masas solares. El colapso podría no detenerse. Los neutrones, aplastados más allá de su resistencia, cederían ante la gravedad, formando un agujero negro. Esta singularidad, que deforma el propio espacio, podría tragarse la luz de la estrella, sin dejar rastro. Las simulaciones luchan por determinar con precisión la masa de Betelgeuse, ya que su distancia entre 550 y 650 años luz varía en las mediciones. El rápido giro de la estrella, de 5 kilómetros por segundo en su ecuador, añade otra capa. La mayoría de las supergigantes giran lentamente, ya que su expansión diluye el momento angular. La velocidad de Betelgeuse sugiere un pasado violento. Una estrella compañera, quizás de la mitad de la masa del Sol, podría haberse fusionado con ella hace millones de años, a medida que se movía en espiral hacia adentro. La fricción calentó la envoltura de la supergigante, aumentando su rotación. El nitrógeno, extraído del núcleo, enriquece ahora su superficie, una cicatriz química de esta fusión. Tales eventos, raros pero no imposibles, remodelan la evolución de una estrella, empujándola hacia un destino más pesado y ligado a un agujero negro. La teoría de la compañera se extiende a los pulsos de Betelgeuse, sus ciclos de brillo, de 1 año y 6 años, reflejan un latido. Los modelos sugieren una estrella de baja masa, Beetle Body, que orbita a una distancia en la que su gravedad tira de las capas exteriores de la supergigante. Esta interacción podría amplificar la convección, impulsando las oscilaciones de brillo. Telescopios como ALMA buscan desplazamientos espectrales, indicios de un socio invisible. Si estuviera presente, su órbita se imprimiría en los escombros de la supernova. Una pista final de la historia de Betelgeuse. Sin una detección directa, la compañera sigue siendo una hipótesis, verificable solo cuando la estrella explote. Más allá de Betelgeuse, la galaxia rebosa de estrellas en caminos similares. Rigel, la gigante azul de Orión, arde más caliente pero es más joven, y su supernova está a milenios de distancia. Antares, en Escorpio, refleja el brillo rojo de Betelgeuse,
otra candidata a una explosión en un futuro próximo. Estas estrellas, nacidas en cúmulos, forjan elementos que derivan hacia nebulosas, dando origen a nuevos sistemas. La muerte de Betelgeuse enriquecerá su región, y su onda de choque comprimirá nubes de gas para desencadenar la formación de estrellas. El hierro de su núcleo podría algún día formar los corazones de los planetas, un ciclo que abarca miles de millones de años. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, observa a Betelgeuse en infrarrojo, atravesando sus velos de polvo, los conjuntos terrestres, como el Square Kilometre Array, mapean sus emisiones de radio, rastreando las salidas de gas. Los astrónomos aficionados, armados con telescopios de patio trasero, registran su brillo cada noche, y sus datos alimentan bases de datos globales. Esta vigilancia colectiva, que mezcla la ciencia profesional y ciudadana, captura una estrella en su punto de inflexión, la supernova. Cuando llegue, inundará los detectores con neutrinos, luz y ondas gravitacionales. Un evento multimensajero que reescribirá la física estelar. La distancia de la estrella garantiza la seguridad. A 600 años luz, su radiación rayos gamma, rayos X se dispersará inofensivamente. Una supernova a menos de 100 años luz podría destruir el ozono de la Tierra. Pero Betelgeuse se encuentra mucho más allá de esta zona. Su luz, aunque deslumbrante, no supondrá ningún riesgo. Un espectáculo para que todos lo presencien. Los antiguos observadores, desde los babilonios hasta los polinesios, cartografiaron las estrellas de Orión, sin ser conscientes de su destino. Hoy, estamos preparados, con los telescopios listos, para capturar un momento que puede que ya haya ocurrido, con su luz todavía corriendo hacia nosotros. El brillo de Betelgeuse parpadea en el hombro de Orión, una estrella al borde del olvido. Sus pulsos, seguidos por astrónomos de todo el mundo, insinúan un ritmo cósmico más profundo. Más allá de su superficie, la galaxia se agita con encuentros estelares, algunos lo suficientemente cercanos como para remodelar los márgenes de nuestro sistema solar. Una estrella, más pequeña que el Sol, pasó a menos de 110 unidades astronómicas, 11.000 millones de kilómetros hace miles de millones de años. Este sobrevuelo, más cercano que la distancia actual del Voyager 1, agitó el sistema solar exterior, dejando pistas en las órbitas de objetos distantes. Los objetos transneptunianos, cuerpos helados más allá de Neptuno, guardan estos secretos. Sedna, un planeta enano a 937 unidades astronómicas del Sol, sigue una trayectoria elíptica, con su órbita estirada por un antiguo tirón. Otros dos, que se mueven en sentido retrógrado opuesto al de los planetas, desafían el orden del sistema solar. Más de 3.000 simulaciones, ejecutadas en supercomputadoras, atribuyen estas anomalías a un sobrevuelo estelar. Una estrella, con 0.8 partes de la masa del Sol, rozó el dominio del Sol, y su gravedad empujó a los cuerpos helados a trayectorias caóticas. Este encuentro, hace 4.000 millones de años, también explica lunas irregulares como Febe de Saturno, capturada del cinturón de Kuiper, la nube de Oort, una envoltura esférica de cometas que rodea el sistema solar. Sintió el tirón de la estrella, extendiéndose hasta un año luz hacia afuera. Este reservorio de hielo responde a las estrellas pasajeras, enviando cometas hacia el interior. Tales eventos, que ocurren cada pocos cientos de miles de años, salpican los planetas interiores con impactos. Los cráteres de la Tierra, como Chicxulub, vinculado a la extinción de los dinosaurios, pueden deber su origen a empujones estelares distantes. El legado del sobrevuelo perdura, un recordatorio de las concurridas autopistas de la galaxia, donde las estrellas se cruzan a lo largo de eones. Más cerca de casa, el Sol deriva a través de una vasta cavidad, la burbuja local,
Con una extensión de 1000 años luz, esta región de gas caliente y de baja densidad se formó hace 10 millones de años cuando varias supernovas estallaron cerca. Sus ondas de choque excavaron un vacío, comprimiendo el gas en sus bordes para dar origen a nuevas estrellas. El Sol, que entró en esta burbuja hace 5 millones de años, ahora flota cerca de su centro, una coincidencia cósmica. Telescopios como Rosita, que orbita a 930.000 millas de la Tierra, mapean los contornos de esta burbuja, revelando una asimetría más caliente y densa por encima del plano galáctico. Un túnel, excavado a través del gas más frío de la burbuja, apunta hacia Centauro, descubierta por los escaneos de rayos X de Rosita. Esta estructura conecta la burbuja local con regiones distantes, quizás la nebulosa de Gum o nubes moleculares. Los astrofísicos proponen una red de tales túneles, canales de gas caliente que enhebran el medio interestelar de la galaxia, teorizada por primera vez en 1974. Esta idea gana fuerza a medida que los datos de Rosita muestran los bordes del túnel, brillando con plasma a 1 millón de grados. El paso del Sol a través de esta red moldea su entorno, influyendo en la formación de estrellas a nuestro alrededor. Betelgeuse también existe dentro de este tapiz galáctico. Su supernova, cuando llegue, se propagará a través de la burbuja local, y su onda de choque se mezclará con antiguos remanentes, la pérdida de masa de la estrella. Ya en marcha. Desprende gas que se enfría para formar polvo, sembrando el medio interestelar. Las observaciones del Very Large Array muestran estas eyecciones, corrientes de carbono y oxígeno que sobrevivirán a la estrella. Este material, forjado en el núcleo de Betelgeuse, podría colapsar en nuevas estrellas, un ciclo impulsado por el incesante movimiento de la galaxia, la variabilidad de la estrella, sus ciclos de 1 año y 6 años. Atrae el escrutinio. Los datos fotométricos, recopilados durante décadas, muestran oscilaciones de brillo vinculadas a células convectivas, burbujas de gas más grandes que la órbita de la Tierra. Una estrella compañera, que orbita a 10 unidades astronómicas, podría modular estos ciclos, y su gravedad agitaría la envoltura de la supergigante. Las líneas espectrales, divididas por los desplazamientos Doppler, insinúan a este socio. Pero la confirmación espera escaneos de mayor resolución. La eyección de la supernova, si es asimétrica, podría delatar la presencia de esta compañera, una firma final de su danza. La mirada de la humanidad se extiende más allá de Betelgeuse hacia otros remanentes estelares. T Coronae Borealis, a 2600 años luz de distancia, se prepara para una nova, una enana blanca, emparejada con una gigante roja. Acumula hidrógeno hasta que se enciende, brillando 1500 veces más cada 80 años. Su última erupción, en 1946, siguió un patrón predecible: un pico de brillo en 2015, una caída en 2023. Los astrónomos, alertados por aficionados, esperan su próximo destello pronto, un resplandor fugaz visible sin telescopios. A diferencia de la supernova de Betelgeuse, la nova de T Coronae Borealis perdona a la estrella, reiniciando el ciclo, su enana blanca, del tamaño de la Tierra pero con la masa del Sol. Extrae gas de su compañera, desencadenando explosiones termonucleares. Estos eventos, observados desde el 600 AD, marcan el ritmo del sistema binario. Los aficionados, que escanean la corona boreal, pueden detectar la próxima erupción, y sus alertas activarán los observatorios mundiales. La envoltura de la nova, que se expande a miles de kilómetros por segundo, brilla brevemente. Un fuego artificial cósmico en la vasta arena de la galaxia. Los bordes de la galaxia esconden fuerzas más extrañas. Los microcuásares, como B4264 Sagittarii, a 20.000 años luz de distancia, imitan a los cuásares lejanos. Un agujero negro,
de 6 masas solares. Devora a una estrella de 3 masas solares, lanzando chorros a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros, alineados hacia la Tierra, parecen moverse 9 veces más rápido que la luz. Una ilusión relativista. El observatorio Hawke, en México, detecta sus rayos gamma, fotones de 200 teraelectronvoltios. Estas energías, antes vinculadas a los núcleos galácticos, ahora emergen de nuestro patio trasero cósmico, reescribiendo los modelos de aceleración de rayos cósmicos. Los chorros de B41 Sagittarii atraviesan el vacío galáctico, y sus rayos gamma son un faro desde 20.000 años luz. Estos microcuásares, sistemas binarios compactos de agujeros negros y estrellas, desafían las suposiciones sobre la radiación cósmica. A diferencia de los agujeros negros supermasivos en galaxias como Markarian 231, a 500 millones de años luz de distancia, los microcuásares operan en escalas de tiempo humanas, con sus chorros destellando durante días. Los tanques de agua de Habovik, anidados bajo un volcán mexicano, capturan estos fotones, revelando energías 10.000 veces superiores a las emisiones estelares típicas. Este descubrimiento vincula los sistemas locales con los procesos a escala galáctica. Un puente entre lo cercano y lo lejano, Betelgeuse, más cerca a 600 años luz, se presenta como un contrapunto. Su supernova, a diferencia de los chorros de un microcuásar, será un evento singular. Su núcleo, que ahora fusiona silicio, se acerca al colapso. Los neutrinos, que emanarán de esta implosión, llegarán primero a la Tierra, detectados por observatorios subterráneos como Super Kamiokande. La luz seguirá, un resplandor visible en todos los continentes. La onda de choque de la explosión, que viajará al 10% de la velocidad de la luz, transportará hierro, oxígeno y oro, elementos forjados en el corazón de la estrella. Estos se dispersarán, quizás formando nebulosas donde se enciendan nuevas estrellas. La rotación de la estrella, medida por los conjuntos submilimétricos de ALMA, sigue siendo un enigma. Su giro de 5 kilómetros por segundo, más rápido que la mayoría de las supergigantes, sugiere una fusión. Las simulaciones muestran una estrella compañera, de una masa solar, que se movió en espiral hacia la envoltura de Betelgeuse hace 2 millones de años. La fricción, que calentó el gas a millones de grados, hizo girar a la supergigante más rápido, mezclando nitrógeno en su superficie. Este evento, modelado en supercomputadoras, alteró la trayectoria de Betelgeuse, inclinándola potencialmente hacia un agujero negro. Sin la fusión, podría haber seguido el destino de una estrella de neutrones, la burbuja local, que envuelve a Betelgeuse y al Sol. Da forma a sus historias. Formada por supernovas hace 14 millones de años. Su gas caliente 10 veces más caliente que la superficie del Sol se expande de manera desigual. Los mapas de rayos X de E-Rosita muestran un túnel hacia Centauro, un conducto de plasma que une burbujas a través de la galaxia. Esta red, enhebrada a través de gas más frío, canaliza la energía de explosiones antiguas. El Sol, que deriva a través de esta cavidad, pasa por regiones de formación estelar en el borde de la burbuja, cuyo brillo es visible en ultravioleta. Los sobrevuelos estelares, como el de hace 4.000 millones de años, se conectan con este movimiento galáctico, la estrella errante, que rozó las 110 unidades astronómicas. Remodeló la nube de Oort. Los cometas, desplazados por su gravedad, todavía se dirigen hacia el interior, algunos impactando la Tierra. La influencia del sobrevuelo se extiende a las lunas irregulares de Júpiter, capturadas del cinturón de Kuiper. Las simulaciones, realizadas en instituciones como Caltech, modelan estos encuentros, mostrando cómo el paso de una estrella se propaga a través de un sistema. Tales eventos, raros pero inevitables,
subrayan la naturaleza dinámica de la galaxia. T. Coronae Borealis. En la corona boreal, ofrece un espectáculo más suave. Su enana blanca, que acumula hidrógeno, se acerca a otra nova. El ciclo, que se repite cada 80 años. Sigue un ritmo, un estado alto en 2015, una caída en 2023. Los aficionados, que escanean con telescopios de 10 pulgadas, pueden captar el destello, alertando a observatorios como Keck. La envoltura de la nova, que se expande a 2000 kilómetros por segundo, brillará durante días. Un contraste con la supernova de semanas de Betelgeuse, su danza binaria, observada desde la antigüedad, une el pasado de la humanidad con su cielo presente. Los agujeros negros primordiales, reliquias del Big Bang, añaden un hilo más oscuro, más pequeños que los átomos pero con la masa de un asteroide. Recorren el espacio a 25.000 kilómetros por segundo, pasando por el sistema solar cada década. Empujan sutilmente las órbitas. Un sobrevuelo cerca de Marte podría desviar su trayectoria en centímetros, medibles por los orbitadores de la NASA. El evento de Tunguska de 1908, que arrasó los bosques siberianos, suscita debate: meteorito o microagujero negro. La radiación de Hawking, que erosiona estos agujeros, sugiere que han disminuido. Pero el seguimiento preciso de la órbita de Marte podría confirmar su existencia. Los microcuásares como B4641, Sagittarii atan estos hilos. Sus chorros, que imitan a los cuásares, aceleran protones a velocidades cercanas a la de la luz, inundando la galaxia con rayos cósmicos. Las detecciones de Hawking, junto con los radiotelescopios, mapean estos chorros, mostrando un agujero negro que orbita una estrella cada 3 días. Este sistema, en Sagitario, refleja procesos en galaxias distantes, ofreciendo un laboratorio para la astrofísica. Sus fotones, que viajan durante 20.000 años, nos llegan ahora, una señal de las violentas corrientes subterráneas de la galaxia. La historia de Betelgeuse se teje a través de esta red cósmica. Sus pulsos, impulsados por la convección o una compañera, ondulan por su superficie. El ciclo de 6 años, más largo que el de la mayoría de las supergigantes, sugiere cambios estructurales profundos. La fotometría de la Asociación Estadounidense de Observadores de Estrellas Variables rastrea estas oscilaciones, alimentando modelos en instituciones como el MIT. Las nubes de polvo de la estrella, fotografiadas por el Observatorio Gemini, oscurecen su luz, complicando las predicciones. Cuando explote, su luz inundará estos instrumentos. Un conjunto de datos que abarcará siglos. La galaxia gira, una espiral de 200.000 millones de estrellas, cada una historia de nacimiento y muerte. Betelgeuse, pulsando en Orión, se acerca a su fin. Su luz roja es una señal a través de 600 años luz. Su supernova, quizás el nacimiento de una estrella de neutrones o el colapso silencioso de un agujero negro, marcará un momento que la humanidad podrá presenciar a simple vista. El rápido giro de la estrella, su superficie rica en nitrógeno y sus pulsos erráticos vinculados a una posible fusión o compañera pintan un retrato del caos. Los telescopios, desde los de patio trasero hasta el James Webb, están listos, y sus datos son un puente entre la luz antigua y los ojos modernos. T. Coronae Borealis, a 2.600 años luz de distancia, prepara un destello más silencioso. Su enana blanca, alimentándose de una gigante roja, entrará en nova pronto, repitiendo un ciclo visto en 1946. Los aficionados, que escanean la corona boreal, pueden detectarla primero, y sus alertas desencadenarán una vigilancia mundial. El brillo de la nova, que durará días, contrasta con el resplandor de semanas de Betelgeuse, pero ambos vinculan a la humanidad con los ritmos del cielo, su luz retrasada por siglos.
Nos recuerda que vemos el pasado, un archivo cósmico que se despliega cada noche. La burbuja local. De 1000 años luz de ancho, acuna a estas estrellas, formada por supernovas hace 10 millones de años. Su gas caliente y el túnel de Centauro revelan una galaxia enhebrada por canales de plasma. El Sol, que deriva a través de esta cavidad, pasa por nubes de formación estelar, cuya luz es un tenue resplandor en ultravioleta. Los mapas de rayos X de E Rosita, construidos a partir de órbitas más allá de la geocorona de la Tierra, muestran la asimetría de esta burbuja, un testimonio de explosiones antiguas, la onda de choque de Betelgeuse. Cuando llegue, se propagará a través de este espacio, uniéndose a un ciclo de creación. Los sobrevuelos estelares, como el de hace 4.000 millones de años, dan forma a este ciclo. Una estrella, que rozó las 110 unidades astronómicas, agitó la órbita de Sedna y la trayectoria de Febe. Su gravedad, un escultor del caos. La nube de Oort, empujada por tales encuentros, envía cometas hacia el interior, cuyos impactos están grabados en la superficie de la Tierra. Las simulaciones, que rastrean estas trayectorias, muestran la naturaleza concurrida de la galaxia, donde las estrellas se rozan cada 1.000.000 de años. Estos eventos, sutiles pero profundos, vinculan el sistema solar con sus vecinos, los microcuásares, como B4 Ciuseis 41 Sagittarii. Añaden un pulso violento. Sus chorros, que disparan rayos gamma a 200 teraelectronvoltios, imitan a los cuásares lejanos. Las detecciones de Jablonski, desde las cimas de las montañas mexicanas, revelan un agujero negro que devora una estrella. Su luz en un viaje de 20.000 años. Estos sistemas, dispersos por la Vía Láctea, impulsan los rayos cósmicos, sembrando la galaxia de energía. Sus procesos, a escala reducida desde los núcleos galácticos, ofrecen una ventana a los motores del universo, un paralelo al destino explosivo de Betelgeuse. Los agujeros negros primordiales, reliquias del Big Bang, tejen un último hilo. Corriendo a 25.000 kilómetros por segundo, pueden rozar el sistema solar, empujando la órbita de Marte en centímetros. La explosión de Tunguska, un misterio siberiano, insinúa su paso, aunque los meteoritos siguen siendo el culpable más probable. Rastreando asteroides con telescopios como Pan-STARRS, los astrónomos buscan a estos fantasmas, cuya influencia es un susurro en los datos orbitales. Si son reales, unen el sistema solar con el amanecer del universo, un vínculo a través de 14.000 millones de años. Estas historias, el colapso de Betelgeuse, el destello de T Coronae, los túneles de la burbuja local, los sobrevuelos, los microcuásares y los agujeros negros convergen en la danza de la galaxia. Cada evento, desde la muerte de una estrella hasta la caída de un cometa, da forma al cosmos que vemos. La humanidad, observando desde un planeta rocoso, cartografía esta danza con herramientas y asombro. Los babilonios, 6 siglos antes de Cristo, vieron las mismas estrellas, y sus tablillas de arcilla marcaban órbitas. Hoy, analizamos su luz con silicio y acero, pero las preguntas del cielo perduran. La luz de Betelgeuse, cuando destelle, se unirá a este archivo. Un capítulo escrito en fuego.